fallecidos debido a esta enfermedad. Estamos con César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Doctor Munayco, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Quería empezar con, digamos, los escenarios posibles hacia adelante, sobre todo porque vemos lo que sucede en este momento en China y el confinamiento estricto que ellos están teniendo a razón de un incremento de los casos de contagio ante esta variante Omicron. En Perú, ¿ese riesgo es posible? Bueno, a nivel de nuestro país es importante que la población recuerde que ya estamos en cifras muy bajas, como ya muy bien lo has dicho, pero el riesgo todavía existe, la pandemia todavía no acaba. Hay muchos lugares del mundo donde todavía existe una actividad epidémica importante, uno es China, aunque en general en todo el mundo ya hay un descenso en las cifras. Pero es importante tener en cuenta pues que un punto clave para evitar lo que ocurre en China, ¿no?, o evitar que haya una cuarta ola es la vacunación. Entonces tenemos que avanzar con la tercera dosis y en los niños también completar la vacunación. Sí, doctor Munayco, muy buenos días. El ministro de Salud, Jorge López, ha estimado que, según las proyecciones que tiene el MINSA, se ha previsto un posible rebrote de casos y fallecidos para el mes de octubre a causa de la subvariante BA.2. ¿Usted concuerda con eso, según las proyecciones que tiene? Bueno, nosotros tenemos en el Ministerio de Salud varios escenarios, ¿no? El escenario más optimista, obviamente, es un escenario donde van a haber un número menor de casos, es decir, que se presenta una cuarta ola, y lo esperamos a fines de diciembre. El escenario más probable es aquel escenario donde se va a presentar algo similar a lo vivido con la tercera ola con Omicron, ¿no? Y el escenario más severo es que ocurra una ola, ¿no?, con características en mortalidad y en hospitalizaciones de Delta o Lambda, ¿no? Además, obviamente, hay el riesgo de que si aparece una nueva variante, esta cuarta ola se pueda adelantar, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que tenemos a nivel nacional y el Ministerio se está preparando para eso. Ahora, ¿por qué a esta subvariante BA.2 de la Omicron le dicen la variante o la subvariante silenciosa? Sí, bueno, le dicen así porque a veces es un poco difícil de identificarla, ¿no? Pero ya ahora tenemos herramientas para poder hacerlo. En el país nos hemos quedado en un 5%, ya no ha seguido aumentando esta variante BA.2 hasta ahora, pero sí en otros lugares del mundo ha ocasionado algunos incrementos, ¿no? Y eso básicamente está en relación con el comportamiento de las personas, ¿no? Estos incrementos han habido en Europa, por ejemplo, en algunos lugares de Asia, porque, bueno, ahí están entrando a verano, ¿no? En verano las personas salen más, se exponen más, entonces tiene relación mucho con el comportamiento. Y ante esta posible cuarta ola, doctor Munayco, ¿en qué condiciones se encuentra el sistema de salud en nuestro país tras haber afrontado 3 olas de la pandemia? Bueno, actualmente estamos en mejores condiciones que en la primera ola, pero obviamente todavía tenemos algunas brechas que cubrir, pero allí es importante la parte preventiva, ¿no? Nosotros lo que queremos es que no hayan hospitalizados ni fallecidos. Para eso es importante la vacunación. La tercera dosis, como ven, el Ministerio de Salud está haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a toda la población. Ya hemos pasado la barrera del 51% y tenemos que continuar avanzando en ese sentido. Y es la única forma de poder tener un impacto mucho menor para que no sature los servicios de salud. Ahora, y en ese contexto, doctor Munayco, y analizando las cifras actuales y también los riesgos, los posibles escenarios, como hemos comentado, sigue en debate el hecho de que las personas usen todavía mascarillas en espacios abiertos cuando vemos que en otros países esta obligatoriedad ya se ha ido retirando. Incluso en Piura, conversaba con el director regional de salud de Piura, ellos han recomendado al MINSA ya, digamos, dejar esta obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Cuál es el debate en este momento en el MINSA? Sí, bueno, en el Ministerio de Salud ya desde que terminó la tercera ola estamos discutiendo este tema. Obviamente hay que ver todas las aristas, ¿no? No es levantar la restricción por levantar la restricción, sino hay que ver todos los pros y los contras. En esta semana que viene probablemente ya hayan algunos anuncios del Ministro de Salud
sobre este tema, ¿no? Y es importante que las medidas que se tomen estén de acuerdo al escenario, ¿no? Actualmente tenemos un escenario muy bajo. Obviamente esto de aquí, las medidas pueden cambiar, ¿no? Porque están en función del escenario epidemiológico. Y bueno, la siguiente semana debemos estar ya dando algún anuncio sobre este tema. Que yo creo ¿Y en qué sentido van a ir estos anuncios, doctor? Bueno, todavía estamos discutiendo, tenemos una propuesta que tiene que ser aprobada, ¿no? Pero sí es importante que la población recuerde que no hemos terminado la pandemia. Entonces, el comportamiento humano que les había mencionado, y esto incrementó el número de casos en Europa, es un punto importante que mueve la pandemia. Entonces, independientemente de si se use o no mascarilla en lugares abiertos, es necesario que la población entienda que la pandemia no acaba y que tenemos que comportarnos responsablemente. Doctor Munaico, le pido unos instantes, vamos a escuchar a los anunciados de la mañana. Estamos conversando con el doctor César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, y conversando sobre este tema del uso de la mascarilla en espacios abiertos, ojo. Y doctor, usted nos decía que va a haber o ya hay un diseño de propuesta, pero que todavía esta propuesta no ha sido aprobada y se va a discutir en las siguientes semanas. Pero para ser más concretos, la propuesta tendría que ver con el hecho de ya no usar de manera obligatoria mascarilla en espacios abiertos. Sí, bueno, sí, en ese sentido va la propuesta, pero está también ligada a otros puntos importantes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la vacunación es importante. No podemos liberar todas las cosas, ¿no?, si no avanzamos con la vacunación. Entonces, estamos viendo, la vacunación es clave, ya se han visto, hay evidencias científicas donde se demuestra que a mayor avance la vacunación en tercera dosis, ¿no?, hay mucho más seguridad para poder empezar a ir camino a la normalidad, porque a eso es lo que se quiere. Entonces es importante, ¿no?, que la población nos ayude también en ese sentido. Todavía estamos en 51%, pero sí por lo menos requerimos llegar a un 80% en algunos grupos, ¿no?, principalmente en los grupos de adultos mayores, donde hay mucho mayor mortalidad. Y también en los niños es importante, porque mientras más personas estén vacunadas de todas las edades, el enfrentar un incremento de casos, que se puede presentar obviamente, hay variantes que se están generando, y hay un riesgo obviamente de cuarta ola. Entonces, para estar más seguros tenemos que avanzar con la vacuna. ¿Se tiene estudios, doctor, sobre qué tan efectiva es la vacuna contra esta subvariante y si se va a requerir una nueva vacunación? ¿Es posible también esto? Sí, bueno, con las vacunas que tenemos actualmente son efectivas contra todas las variantes. Hay que acordarse que esta subvariante BA1 es una hermana, ¿no?, de la variante BA2 y BA1 son hermanas, ¿no? Entonces la vacuna funciona. Hasta ahora no no se ha demostrado que esta subvariante tenga una mayor virulencia, ¿no?, o que afecte en extremo en lo que es la mortalidad, ¿no? Pero igual, actualmente China está desarrollando un incremento de casos importante y esto genera nuevas variantes. Entonces tenemos que estar preparados, obviamente, para afrontar lo que se pueda venir en los siguientes meses. Sí, doctor, ya que toca el tema de China, perdóname, Omar, sí, pero claro, quería en un paréntesis que nos explicara qué es lo que realmente está sucediendo en China. ¿Qué se sabe? Porque da la impresión que hay información relacionada a la pandemia que no quisieran compartir. Bueno, en China lo que ocurre es que ellos aplicaron esta política de COVID-0, ¿no? Ellos detectaban casos y ponían en cuarentena o confinamiento a toda la población. Entonces, mucha de la población de China no se ha expuesto, ¿no? Y tiene obviamente inmunidad por la vacuna, pero hay muy poca población que se ha infectado, a diferencia de otros países que tienen inmunidad natural por la infección y también eso se suma a la inmunidad por la vacuna, ¿no? Y eso también ayuda, obviamente, a tener un impacto positivo sobre cualquier ola, ¿no? Además, en China me parece que han tenido muy pocas coberturas de los adultos mayores con la vacunación y eso también está ocasionando pues que haya un incremento importante de fallecidos. Entonces, obviamente el Perú está en diferentes condiciones, ¿no? Tenemos una inmunidad que se ha ido construyendo a lo largo de estas 3 olas, además con las vacunas, y eso obviamente asegura pues que el impacto de una siguiente ola puede ser mucho menor, pero necesitamos empezar con la tercera dosis, ¿no? Hay que acordarse que
la protección de la vacuna con respecto a la infección se va perdiendo conforme pasa el tiempo, así que es necesario una tercera dosis. ¿Y va a ser necesario, entiendo que ya en ciertos sectores lo es, la cuarta dosis, doctor Munaico? ¿Esto ya se evalúa? ¿Hay fechas? ¿Hay un cronograma? Así es, ya el Ministerio empezó a colocar la cuarta dosis en las personas que tienen problemas inmunológicos, ¿no? Así como en los mayores de 70 y en el personal de salud. Y esto va a ir avanzando, ¿no? Conforme se vayan cubriendo las metas en estos grupos, que son los grupos, por ejemplo, el personal de salud es el grupo más expuesto porque atiende a los pacientes, y las personas que son vulnerables, obviamente hay mayor riesgo de complicarse y morir. Entonces se ha priorizado por ahora estos grupos. Escuchaba hace unos días, me parece, a la doctora Aullen señalar que lo mejor para una dosis de refuerzo es las de, y corríjame si me equivoco, no sé si estoy usando bien el término, ARN mensajero. ¿Estoy en lo correcto? ¿O a qué se refiere con esta idea? Sí, bueno, hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Hay vacunas de virus atenuados, ¿no? Hay vacunas de ARN, ¿no? Mensajero, de vacunas de vector viral. Lo que se recomienda básicamente es que sea una vacuna, ¿no? En este caso diferente, heteróloga, ¿no? Que sea una vacuna diferente. Si te han puesto Sinopharm, puedes ponerte Pfizer, y ahora con otra, la cuarta dosis puede ser Moderna, ¿no? Entonces la idea es que sea una vacuna, o si te has puesto Pfizer, puede ser una vacuna Pfizer también, ¿no? Y después otra vacuna diferente. Entonces, el Ministerio de Salud ya tiene protocolizado este tema de la tercera y la cuarta dosis. Entonces hay que seguir las disposiciones del Ministerio de Salud. Ahora, nos comentaba el doctor que dejar de usar la mascarilla en espacios públicos va a depender o está en relación directa con el avance del proceso de vacunación. Estamos en 50%, se debería llegar al 80%. Más o menos, ¿para cuándo se prevé, de acuerdo al ritmo de avance que tenemos ahora, que podríamos llegar a esta meta? Sí, bueno, con respecto a esto se está discutiendo algunas otras variantes más. Lo que nos interesa, por ejemplo, que la protección esté fundamentalmente en los grupos de alto riesgo, ¿no? Los mayores de 60. Entonces, también se está tomando algunos otros criterios, ¿no? Porque, obviamente, si bien es cierto, el Ministerio de Salud está haciendo un esfuerzo grande para poder llegar a todos, todavía estamos avanzando un poco lento, ¿no? Pero por más esfuerzo que haga el Ministerio de Salud para poder llegar a toda la población tiene que comprometerse, ¿no? A querer vacunarse. Y eso es importante porque si estamos con buenas coberturas de tercera dosis, cada vez vamos a ir llegando a la normalidad, ¿no? Porque obviamente eso asegura estar mejor preparado frente a una cuarta ola o frente a un incremento de casos, que puede haber, ¿no? Como hemos tenido entre la segunda y la tercera ola, antes de que apareciera Omicron, Delta empezó a incrementar los casos, ¿no? Entonces hay riesgo obviamente de que se presenten brotes o epidemias localizadas, pero para eso necesitamos que la población esté vacunada, principalmente los mayores de 60 y aquellas personas que tienen comorbilidades o son vulnerables. Ahora, en la misma línea de lo que pregunta Carlos, continuando con el tema de las mascarillas, ¿también es recomendable todavía el doble uso de mascarilla? ¿O esto también puede ir cambiando? ¿Qué pasa en otros países? ¿En otros países también se usa doble mascarilla? Sí, bueno, ahí tenemos dos alternativas, ¿no? Podemos hacer una mascarilla comunitaria y una mascarilla quirúrgica que se recomienda, ¿no? O la KN95, que es una sola mascarilla, ¿no? Entonces, esas dos sí se recomienda usarlo porque la mascarilla ya ha demostrado que es una herramienta importante, ¿no? Para poder prevenir la infección. El mayor riesgo es cuando yo interactúo con alguien sin mascarilla. Entonces, las mascarillas sí son importantes. Sabemos que en lugares abiertos hay menor riesgo, ¿no? Pero igual hay un mínimo riesgo, y donde hay mayor riesgo son en lugares cerrados, ¿no? Ahí sí tenemos que continuar usando las mascarillas para evitar la infección. Y las otras medidas preventivas que hemos venido repitiendo en todos los 2 últimos años, doctor, el distanciamiento social, el uso del alcohol, el lavado de manos, ¿qué tan importante es en este contexto? Sí, bueno, el lavado de manos es importante, no solamente para el COVID, sino para otras enfermedades. Por ejemplo, hemos tenido, no sé si se acuerdan, una epidemia de influenza, ¿no? Sí. La influenza se transmite por fomites, el paciente puede contaminar objetos y otra persona va, las toca y puede llevarse la mano a los ojos, ¿no? E infectarse. También para esta enfermedad de manos, pies y boca también, que hemos tenido un brote, por ejemplo, en Ucayali, ¿no? En algunos lugares del país también es importante el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos es algo que tenemos que continuar, ¿no? Independientemente tengamos o no pandemia, es algo muy saludable, ¿no? El distanciamiento físico obviamente es importante, pero igual el mayor riesgo, como les comentaba, es cuando uno no usa mascarilla, ¿no? Uno está muy cercano sin mascarilla, pero si uno está cerca de otra persona
y usan mascarilla y la dos usan, el riesgo es mucho menor, ¿no? Y ahora, doctor Munaico, en el balance, a ver, porque había mucho temor de que los chicos vuelvan a las clases presenciales, esto ha tenido que ser porque ya no se daba para más luego de 2 años. Estamos ya a mediados de abril. En el balance, digamos, ¿no ha habido mayor problema? Es decir, la vuelta a clase de los chicos de manera presencial no ha contribuido a un mayor número de contagios en este grupo etario. Sí, ahí quiero ser enfático. No, en realidad no ha habido incremento de casos. Hemos tenido casos aislados en algunos colegios. Actualmente tenemos muy pocos casos en niños, tenemos 3, 4 casos a la semana. Entonces el regreso a clases es seguro, ¿no? Y el regreso a clase obviamente va a ser mucho más seguro cuando los niños también estén vacunados con sus 2 dosis. Es importante eso de ahí. Por otro lado, actualmente estamos en un escenario obviamente de baja transmisión. Entonces, esto puede cambiar, ¿no?, en los meses siguientes, obviamente por la dinámica de transmisión de esta pandemia, y para eso necesitamos estar todos protegidos. Por eso la vacunación es importante. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Munaico, por esta entrevista. El doctor César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.